tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sintonizar Salud para Todos. Tenemos buen tema el día de hoy porque a veces, bueno, pues como que oímos que pareciera un trabalenguas, pero durante esta hora vamos a conocer todo acerca del estrés postraumático. Más adelante les voy a presentar a la doctora que nos acompaña el día de hoy. Antes vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Estamos comenzando. El estrés postraumático, también conocido como TPT, es una condición que afecta a quienes han vivido experiencias extremas, como un accidente grave, un abuso, un desastre natural o una situación de violencia. Aunque es natural sentir miedo o angustia tras un evento traumático, algunas personas experimentan reacciones que persisten durante meses o incluso años, interfiriendo con su vida cotidiana. El TPT se manifiesta de diversas formas: flashbacks, pesadillas, ansiedad constante, pensamientos intrusivos y la sensación de estar atrapado en el pasado. Las personas que lo padecen suelen evitar situaciones que les recuerden el trauma, lo que puede llevar a un aislamiento social o a problemas de relación con familiares y amigos. Es importante entender que el TPT no es un signo de debilidad, sino que se puede superar simplemente con fuerza de voluntad. Es una condición médica que requiere apoyo y tratamiento. La terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición y el uso de medicamentos pueden ser herramientas útiles en el proceso de recuperación. En Salud para Todos queremos recordar que, aunque el trauma deja huellas profundas, hay ayuda disponible. No estás solo y con el apoyo adecuado es posible sanar y recuperar el control de tu vida. Reconocer el problema es el primer paso hacia la sanación. Muchas gracias por esta interesante información. Es un panorama general de lo que es el estrés postraumático, pero bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Magdalena Espinosa Torres. Ella estará con nosotros durante la siguiente hora, es neuropsicóloga y nos hablará acerca de este tema. Recuerde, si tiene alguna duda, pregunta, puede mandarla a vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Doctora, ¿cómo está? Buen día, qué gusto volver a verla. Muchas gracias por invitarme. Con gusto estaremos aquí. Exacto, abordando este importante tema que a veces, pues, sabemos que existe, lo notamos, a lo mejor nos ha sucedido o lo estamos pasando, sin embargo, bueno, pues hay que conocer todo acerca de esto. Doctora, empecemos por el principio. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático, el TPT? Ok, el trastorno generalmente se genera por situaciones psicológicas y situaciones biológicas. Esta es un conjunto de cosas y herramientas que nosotros tenemos a través de nuestra vida. A veces podemos tenerlo por herencia y a veces lo podemos adquirir. Por ejemplo, personas que vivieron en un holocausto, en una guerra, generalmente ya estos genes se les transmiten a los hijos y ellos pueden tener mayor resistencia al estrés. Hay diferentes tipos de estrés y generalmente nosotros tenemos un rango para poder sobrellevar esto de manera psicológica y de manera fisiológica. Si esto no es competente con nuestro cuerpo y no tiene las herramientas o no tiene el soporte, esto se va a ver afectado y entonces ya se vuelve en un trauma. Mayor resistencia. Yo hubiera pensado que por el contrario, o sea, que estas personas, ¿no? Al heredarles esto, pues pudieran, no sé, que fuera como más fuerte. Se ha demostrado y hay muchas situaciones científicas que se han demostrado que a veces generamos un miedo y nuestra siguiente generación inconscientemente tiene ese miedo. Entonces no sabe de dónde surge, pero lo vivió pues a lo mejor un antepasado. En este caso se ha demostrado que personas que han sobrevivido al holocausto tienen hijos y sus hijos tienen un mayor índice de tolerar el estrés o situaciones traumáticas y por ende pues obviamente se ve que pueden sobrellevarlo un poco mejor. Claro, pues sí tiene coherencia. Ahora, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el estrés común
que decimos, bueno, pues estoy estresado, tengo un día de mucho estrés, estoy con un estrés tremendo porque no he llegado a la meta de ventas, en fin, por muchas situaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este estrés común y el estrés postraumático? El estrés común nos ayuda a poder alcanzar objetivos, si no estaríamos en una pasividad. No me estresa poder comer, entonces no me muevo a comer, ¿no? O a buscar las opciones para comer. Este estrés tiene un rango, o sea, nuestro límite, donde ya entra como en la parte de afectación, que es cuando la parte psicológica viene a ser un estrago en nuestra parte física. Entonces ahí ya vienen ciertos trastornos y otras situaciones. Pero este estrés pues nos ayuda a sobrellevar y a sobresalir, nos ayuda a sobrevivir, entre otras actividades. El que ya es traumático tiene la separación en situaciones donde nuestra psique se rompe y entonces entra en un proceso donde entra ansiedad, donde entra depresión, donde ya no podemos dormir, donde a lo mejor ya somatizamos y entonces hay un rechazo entre todas esas situaciones y ya no podemos llevar la vida como tal cual la tendríamos que llevar. Cuando entra este proceso, también hacemos la separación de que no todo es trauma. Hay situaciones que vivimos que llegan y son situaciones de vivencia. Por ejemplo, un maestro ponía el ejemplo de que él a su hijo lo ponía a lavar su ropa, ¿no? Sí. Y entonces un día lo lleva al médico y le dice, acusando a sus papás, es que mis papás me ponen a lavar mi ropa, ¿no? Y entonces el médico le expresa precisamente al niño que pues sus papás quieren darle habilidades porque él no tuvo esta situación, ya que sus papás pues lo metieron a un internado y le costó mucho más la vida porque él no sabía hacer nada y fueron situaciones externas a ellos que pues obviamente lo llevaron a poder solucionar a la manera en que podía hacer en ese momento. Entonces, lo que el niño expectaba o lo que estaba esperando es que el médico le diera la razón y que le dijera qué malos padres, ¿verdad? Entonces, ahí viene la separación. Para el niño eso era algo como traumático, sí, pero realmente era una vivencia de vida, una experiencia de aprendizaje. Y entonces el trauma sí conlleva situaciones donde se muestra tu vulnerabilidad, donde se rompe muchos aspectos, tanto físicos, psicológicos y también, por ejemplo, lo podemos ver cuando hay abuso sexual, cuando te privan de tu libertad, situaciones en donde realmente hubo mucha violencia y entonces ahí sí se puede ver que generas este estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vuelvo a vivir las mismas situaciones me paralizo o al contrario reacciono de una manera para poder sobrevivir. Y es que justo esa era mi siguiente pregunta, me ganaste, doctora, porque ¿qué tipo de experiencias pueden desencadenar este trastorno? Es lo que mencionabas, ¿no? O sea, si una situación que te privan de la libertad, algún tipo de abuso sexual, violencia intrafamiliar, todas estas experiencias pueden llegar a generar este estrés. Estrés postraumático, también una ruptura de una pareja que fue demasiado abrupta, la pérdida de un familiar o de un ser querido que no estabas preparado porque a lo mejor si hay una enfermedad, sí, pues hay un acompañamiento psicológico y tanatológico para poder orientar tu mente de pues despedirte lo más amorosamente posible de esa persona. Pero cuando de un día para otro no está, desaparece, no sabes dónde está, o ya te dicen la historia de que pues tuvo un accidente y que pues falleció así, la mente pues obviamente no tiene ese soporte, no está preparado y obviamente pues ahí es donde entra la parte de que ya se vuelve caótico y pues a lo mejor no pasa en el momento porque hay diferentes tipos de estrés postraumático donde hay una parte de despersonalización, de volver la parte no real y entonces y otra que es combinada. Entonces, todas estas situaciones van haciendo que pues tú vayas teniendo como herramientas que se le llaman mecanismos de defensa, donde tu mente puede soportar esa situación que es demasiado para ella y entonces te dicen, por ejemplo, pacientes, ¿no? Que llegan y te dicen, es que siento que estoy viviendo a través de otro, yo no tengo el control, pero otras personas sí lo tienen, ¿no? Entonces, siento que estoy viviendo como observador la situación y eso es despersonalizarse de la situación que no podemos tolerar, ¿no? O otras situaciones que estoy viviendo en una situación diferente, se está despersonalizando la situación y entonces no puedo llevarla
cómo tendría que llevarla porque me cuesta. Y Claro. bueno, ahí ya entran otros parámetros donde, bueno, dicen es que a lo mejor ya está psicotizando o ya está teniendo otras situaciones, pero el parámetro es que para los otros es normal esto, para los que están viviendo el estrés postraumático pueden notar que hay algo que no está siendo tan normal. Claro. Doctora, al inicio del programa comentaste que somatizamos. Uh-huh. ¿Qué es somatizar? Somatizar es llevar una situación física o un dolor físico de una emoción. La situación, les pongo ejemplo. Hace tiempo llegó una chica que tenía problemas gastrointestinales. Llegó al médico, llegó al gastro, ya le daban el medicamento más fuerte y aún así seguía teniendo muchos problemas. Biológicamente y tras estudios no tenía nada. ¿Qué era lo que estaba pasando? El doctor le dijo y le aconsejó, esto ya no está siendo una situación médica, considero que debes de ir a psicología porque pues esto ya está somatizando de algo más que te está pasando y realmente ahí ya no te podemos ayudar. Llegó la chica y precisamente ella explicaba todo lo que estaba pasando. El diagnóstico es que ella tenía tendencias suicidas, tenía depresión y venía por un contexto muy violento. Entonces, cuando ella va trabajando en su proceso, deja los medicamentos y pues obviamente dejó de tener ese tratamiento pues del gastro. Bien, bueno, pues es un buen ejemplo y ahora entendemos por qué somatizamos o qué es somatizar. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve, les recuerdo si tienen alguna duda pueden hacer sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Esto es Salud para Todos, pausa, volvemos. Según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, aproximadamente el 68% de la población mexicana ha estado expuesta al menos a un evento traumático en su vida. De estos, el 2.3% de las mujeres y el 0.49% de los hombres desarrollaron TEPT. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos abordando el tema estrés postraumático con la doctora Magdalena Espinosa Torres. Doctora, el TEPT puede presentarse de inmediato, ¿no? Después del evento traumático o tarda en aparecer un poco. Ok, hay diferentes tipos de estrés postraumático. Generalmente tarda un mes. Y lo que se recomienda es que ellos o las personas que tienen una situación de esta magnitud, pues lo puedan compartir con sus seres más queridos y más cercanos, puedan ir hablando de ello. ¿Qué es lo que va pasando? Si ya estuvieran en una situación muy vulnerable, a ellos les cuesta mucho poder abrirse con una persona que es totalmente extraña, que viene desde un ciclo de violencia y es revictimizar la situación. Entonces, te tengo que volver a decir de una manera, pues, recordando las situaciones que viví, tratando de sacar todo aquello que estuve viviendo, los miedos y las situaciones que pasaron en mi mente y, pues, obviamente, pues, no les da esta parte de tratar con vulnerabilidad y sentirse seguros. Si ya tienen un proceso terapéutico que ya vienen teniendo, pues es mucho más fácil para la persona llegar y compartir eso porque ya es una persona de confianza. Y generalmente lo que pasa en este estrés postraumático es que sí hay situaciones donde pues se tiene una crisis, pero ya el estrés postraumático viene apareciendo a un cierto tiempo. Hay veces que se presenta hasta los 4 meses y esto es, y se da uno cuenta porque empieza a tener ciclos de ansiedad, de la nada empieza a tener trastornos del sueño, que no pueden dormir, que a veces sufren de insomnio, que duermen durante el día, porque es donde están acompañados, donde se sienten seguros. Se tienen ciclos donde hay situaciones alimenticias y también viene con otros ciclos que se generan a partir de las ideas
que vienen a través de esto, que son irracionales y que en su momento pues son a causa de la situación que se está viviendo. Todo esto va a través del tiempo que se va pasando. A veces inmediatamente no pasa, sino cuesta o lleva un poquito más de tiempo el poder llegar a estas situaciones. Oiga, doctora, ¿todas las personas que viven un evento traumático desarrollan este trastorno o solamente algunas? Está comprobado científicamente que todos vamos a vivir, pero el 50%, o sea, todos vamos a tener una situación traumática de violencia o demás. El 50% va a tener estrés y solamente el 3.5% de la población va a generar el trastorno de estrés postraumático. Ah, bueno, entonces no es tan elevado el número, la cifra, 3%. Dice doctora, bueno, más o menos, más o menos. Doctora, ¿por qué se ríe? No, porque pues contemplando el número de personas que somos, pues sí somos unos milloncitos, ¿no? Por eso yo decía que 3% sí era algo considerable, ¿verdad? Sí. Oiga, doctora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del TEPT? ¿Cuáles son los síntomas? Pues el trastorno del sueño, situaciones alimenticias en donde no quieren comer, porque no tienen ganas, porque no tienen este incentivo, dormir mucho o lo contrario, que es dejar de dormir, estar en constante alerta, también ansiedad, y a veces ya con el tiempo se va generando la depresión, porque en la psique hay una parte de por qué yo no puedo salir adelante de esto como la demás gente, ¿no? O sea, ¿por qué no soy tan resiliente? Entonces, hay una sobresaturación de que pues si todos podemos, y esta también es un mito, ¿no? En cuestión de la psicología. ¿Cómo es posible que no puedas con estos hechos si no es tan fuerte como lo que vivió la otra persona, ¿no? No es comparativo, la psique tiene un rango de qué va a tolerar o no va a tolerar, y esto quiere decir de qué tantas herramientas también tiene. ¿Se puede salir de esto? Sí, pero lleva acompañamiento psiquiátrico y acompañamiento psicológico dependiendo del grado de situación o de trauma vivido. Y pues obviamente al final la persona tiene que volver a reestructurar esta parte de una manera cognitiva. Hay diferentes enfoques, uno de ellos es una exposición a la situación, por ejemplo, donde pasó, pues llevar la situación, pero obviamente causa pues cierta... Sí, como un choque, ¿no? Ajá, que no todos están listos para eso. El que más sugerimos es la terapia cognitivo-conductual, que es la que les ayuda precisamente a reestructurar cognitivamente la situación vivida y poder enfrentar posterior a esto la vida desde otro punto de vista. Oiga, doctora, también es importante, bueno, el no juzgar y que cada quien tiene su tiempo, ¿no? Cada quien debe ser tratado de manera individual, nunca hacer comparaciones y siempre ponerse en los zapatos de las personas de lo que están viviendo, porque a lo mejor para ti algo que te sucedió pues es lo más terrible que hay en el mundo y entonces otra persona puede decir, no, pero esto no se compara con tal y eso te puede hacer que tú te guardes las cosas, que ya no comentes y puede empeorar el cuadro. Es correcto. ¿Por qué? Porque uno generalmente está habituado a esforzarse más, a dar como lo mejor de uno, pero a veces aunque dé uno lo mejor, hay situaciones que están a tu alrededor que no te ayudan a poder estabilizarte. Si tenemos un ambiente donde, no sé, sufriste un secuestro y tu ambiente es violento, entonces es como es posible, minimizan y a lo mejor la violencia no nada más se estratifica en pegar. Hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay diferentes tipos de violencia y esto también afecta que no nos damos cuenta y a veces las personas que lo viven pues es normal, ¿no? A esto se le llama normalizar nuestras vivencias que tenemos y entonces ¿por qué tú no puedes sobrevivir a estas situaciones? Y ahí viene la situación donde la persona pues asume esta situación que la tiene que sobrellevar y lo que hace es generar la depresión. ¿Por qué? Porque entonces me aíslo, trato de llevarlo yo solo o yo sola y al final no puedo. Entonces, a veces el no pedir ayuda y poder tomar distancia es como la manera en que yo encuentro de protección para poder evitar esta parte de que me estén hostigando hasta cierto momento. Doctora, preguntas del público. Gracias a todas las personas que participan con nosotros. Dice, hace unos meses sufrimos un accidente en la combi.
Ahora me cuesta mucho trabajo subirme a cualquier auto. Las manos no me dejan de sudar. ¿Qué puedo hacer? Claro, en estas situaciones lo que se aconseja es poder tomar terapia. Hay estrategias previas para preparar a tu mente y a tu cuerpo para poder seguir con la actividad que estás haciendo, pero sí hay una preparación psicológica previa para poder hacer que esto ya no sea un trauma y que no va a pasar en todos los momentos. No se pueden evitar los accidentes, no se pueden evitar las contingencias naturales, pero sí puedes ayudarte a enfrentar la situación desde otra mirada, desde ser más compasivo contigo mismo y de llevar situaciones, y aquí recomiendo como terapeuta a la mejor sensoriales que me ayuden en mi bienestar. Si puedo llevar algún aromatizante que me ayude, poder llevar música, poder llevar algún objeto sensorial que me ayude a disminuir esa ansiedad, y lo más importante es el diálogo interno. Yo puedo y sé que voy a poder hacer esto. No es que el accidente me pase cada vez que yo suba. Pasó en ese momento y ahora ya voy a poder tener mayor precaución, voy a estar mucho más alerta en cómo cuidarme y resguardarme ante una contingencia, pero también el ayudar a mi psique a decirle vamos a poder hacer las cosas y es momento de volver a empezar. Entonces, confiar en uno mismo. Fíjese que eso es lo último que tenemos en estas situaciones, la confianza en uno mismo. La perdemos de una forma súbita y tardamos en recuperarla. También nos comentan, desde niño vi pelear a mis padres. Tengo 45 años y me juré que eso no lo volvería a vivir, pero desafortunadamente no duro con mis parejas porque siempre discutimos. Claro, bueno, ahí ya viene con otra situación y esto es la parte de normalizar. Generalmente nuestro cerebro asume esta parte de violencia como algo normal y natural, y desde este punto yo me empiezo a relacionar con el mundo. No me doy cuenta que lastimo, porque así me enseñaron que era la dinámica familiar donde yo me estaba relacionando. Entonces, para mí, para mi cerebro es normal ver esto. Cuando yo establezco unas relaciones, pues obviamente lo que hago es relacionarme de la misma manera, porque en mi mente hay esta lógica de que pues todos entendemos que esto es normal y natural. Cuando llega este proceso, pues obviamente es sabotearme. ¿Por qué? Porque aunque ya reconocí que esto no está bien, a lo mejor una pareja me hizo darme cuenta que esto no está bien, yo lo sigo haciendo porque no sé otra manera de poder hacerlo. Es ahí donde viene el proceso terapéutico. El proceso terapéutico, precisamente los psicólogos somos estrategas y somos aquellos que les damos herramientas para poder enfrentar todas estas situaciones a lo largo de su vida y que puedan tener estas herramientas para poder avanzar de maneras diferentes y buscando opciones que me ayuden a mí como persona a poder relacionarme, en este caso, con las demás gentes desde otro punto. Pues sí, hay que trabajarlo, hay que tratarlo y siempre de manera individual. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, doctora. Amigos, sigan enviando sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook en Salud para Todos. Estamos hablando de estrés postraumático. Los sucesos con mayor probabilidad de desencadenar TEPT en México incluyen la violación, el acoso, el secuestro y el abuso sexual. El trastorno de estrés postraumático no solo afecta al que lo padece, sino también a sus seres queridos. El dolor invisible que genera puede llevar a las personas a sentirse incomprendidas, confundidas o distantes, lo que hace que el apoyo de familiares y amigos sea aún más crucial. El camino hacia la sanación comienza con la comprensión de que el TEPT no es algo que se pueda superar de manera rápida o sencilla. No es simplemente una fase, y la persona que lo experimenta necesita paciencia, comprensión y sobre todo un entorno que les brinde seguridad. La recuperación es un proceso que puede incluir terapia psicológica, en algunos casos medicamentos y técnicas de relajación como la meditación y el mindfulness. Es fundamental reconocer los signos del TEPT y no minimizarlos.
Si después de un evento traumático experimentas síntomas como insomnio, emociones intensas, cambios de humor o recuerdos recurrentes, busca apoyo profesional. Hablar de lo que sentimos es un paso esencial para romper el ciclo de sufrimiento. Recuerda que no hay nada de malo en pedir ayuda. El primer paso hacia la recuperación es reconocer que el dolor es real, pero también lo es la posibilidad de sanar. En Salud para Todos seguimos resaltando la importancia de la salud mental porque enfrentar el TEPT requiere valor y el apoyo de toda la comunidad. Por supuesto, es un trabajo multidisciplinario, no es sencillo y reiteramos, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona y jamás decirle que échale ganas, porque no puedes, es que haz así, no es una receta, hay que pedir ayuda profesional, como ya escuchábamos en la información. Y bueno, doctora, ¿cómo se manifiesta este trastorno en los más pequeños, en adolescentes y en los adultos? Ok. En los más pequeños se genera en ansiedad, que es que se muerden las uñas, se les cae el cabello o se lo andan chupando. Esta parte de poder tener el dedo, a pesar de que ya tienen 10 años, ellos siguen metiéndose los dedos a la boca. En miedos nocturnos, que generalmente se orinan. Y pues en el caso de los chicos se aíslan de la situación, quieren no poder tener este contacto con sus papás. También se genera en la parte de que a veces son rebeldes, ¿no? Que a veces me dicen los papás, es que nos ignora o es que no quiere, es que no ve la congruencia y a veces no se dan cuenta que los mismos papás son violentos, ¿no? Entonces puedo poner muchos ejemplos de esto, de que a veces, y sobre todo cuando hay alguna condición específica de que a lo mejor el chico tiene TDA o tiene alguna otra condición, el papá es menos tolerante o alguno de los dos papás es menos tolerante y entonces la parte en que el chico se llega a equivocar en lo mínimo es cómo es posible, por qué no pones atención, es falta de ti, no es la situación o no es la condición, eres tú el que no quieres poner las ganas, yo creo que nada más es una situación de que tú le estás echando flojera y realmente el chico pues se frustra porque es yo le estoy echando todas las ganas y no es una situación que yo quiera hacerlo para molestar, es una situación en la que no puedo y tal vez tu empatía no me está ayudando o tu poca empatía no me está ayudando a poder solventar esto de una manera mejor. Generalmente se les trata de dar herramientas a los chicos y a los niños para que ellos puedan tener estrategias de cómo afrontar estas situaciones y pues obviamente esto se ve repercutido cuando ya somos adultos. Hay muchos adultos que llegamos a ser muy ansiosos, a estresarnos, por ejemplo, en el tráfico o en situaciones donde sabemos que no tenemos el control y que obviamente el estrés que generaron los papás cuando éramos chicos, pues obviamente genera esta reacción que cuando ya somos adultos, pues obviamente es como, ay, ya voy a llegar tarde, es un minuto tarde, o no estoy haciendo las cosas perfectas, o la gente no hizo que salieran las cosas perfectas y entonces, pues estalla esta persona. Fíjate cómo repercute, por eso también el comportamiento, los hábitos, las dinámicas familiares son tan importantes en estas situaciones. Doctora, ¿qué son los flashbacks y por qué ocurren? Generalmente es volver a regresar a la situación que vivimos y esto ocurre porque hay algo que me está detonando en este momento, alguna situación que me recordó. Por ejemplo, si hay una persona que fue violentada o que fue privada de su libertad por una persona que vestía de amarillo y esta persona recuerda que a lo mejor la tenían vendada con un color amarillo, pues obviamente lo que va a generar es que cuando vea algo que sea del color semejante se va a volver a esa situación donde estuvo viviendo y donde entró en pánico y de la nada empieza a hiperventilarse y obviamente quiere salir corriendo y demás y no se explica porque a lo mejor lo vio en un termo, en una playera, en otra cosa y la persona pues obviamente solamente recuerda desde una manera inconsciente el poder regresar a esa situación y así puede ser el tono de voz, la mano, algo que me haya detonado la situación que recuerdo exactamente algo o una parte de la situación que viví. Hay situaciones que cuando se viven en estrés postraumático, el cerebro lo anula. También una parte que se ve en personas que tienen estrés postraumático es que se les llega a olvidar las cosas. Justo eso le iba a preguntar. ¿Tiene algún nombre técnico cuando algún recuerdo lo borramos totalmente? O sea,
cuando están preguntando qué pasó, a dónde ibas, con quién ibas, cómo ibas vestida, etcétera. Y entonces hay un bloqueo mental fuerte y no recordamos esa situación o ciertos puntos, ciertos elementos. Claro, son mecanismos de defensa. Nuestro cerebro es nuestro aliado y él nos va a hacer o nos va a ayudar a tener lo necesario para tener una estabilidad mental. Esto quiere decir que si yo estoy viviendo en una situación de crisis, pues es lo que va a hacer mi cerebro y que se cumpla. Es lo que más se va a enfocar en atender o va a tener su atención puesta ahí. Cuando tenemos estos síntomas, pues obviamente nuestro cerebro nos trata de proteger porque dolió mucho. De hecho, una parte de estrés postraumático en víctimas violentadas es que las mujeres, cuando vienen de un ciclo de violencia donde la persona las humillaba, las golpeaba y de todas maneras eran violentadas, esta persona tiende a tener sobrepeso. El sobrepeso es un mecanismo de defensa que la grasa ayuda de que tú no puedes poner límites, tu cuerpo te ayuda a yo te defiendo, para que duela menos. Cuando se divorcian, cuando dejan a esa persona la vuelves a ver y está totalmente delgada. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, ya no está el victimario, ya no hay necesidad de que tengas esos mecanismos de defensa o ya no tengas ese sobrepeso, entonces ¡fum!, adelgazan. Y si esta persona más adelante no tiene trabajo, no ha ido a terapia, cuando vuelve a establecer otra relación de pareja, el cerebro en automático dice, ahí viene otro violentador o ahí viene otro agresor, entonces esta persona pareciera que se esponja. De ahí viene a veces las frases que dicen en terapia de estamos llenitos de amor. No es llenitos de amor, está mostrando los mecanismos de defensa que la persona anterior hizo en esta persona como un estrago. Y obviamente eso también pues hace que esa persona se defienda. Aunque esta persona no sea violenta y sea todo lo contrario, el cerebro no entiende que esa persona ya no la va a violentar. En su momento hubo una persona masculina así, que le violentó. Entonces el cerebro en automático la defiende. Con el tiempo ya va entendiendo y a través de terapia y a través de varios procesos, pues que esa persona no le va a agredir. Fíjense cómo es necesario para llevar estos procesos la terapia, la ayuda psicológica. Muchas veces no nos atendemos por desidia, por pensar que nosotros solos vamos a salir o también por cuestión económica. Pero siempre se puede y siempre hay ayuda. Preguntas del público, doctora, ¿el EPT se podría confundir con algún otro trastorno? A veces se confunde con la depresión, por ejemplo, sobre todo si hubo pérdida de una persona, entonces lo que pasa es que se va hacia la depresión y entonces decimos, tiene depresión, pero realmente si no vemos todos los puntos que lo llevaron a ese punto de la depresión, pues obviamente nada más se generaliza ahí. Y, por ejemplo, he tenido pacientes que han sido víctimas de pues levantones. Y entonces han sufrido pues abuso sexual y después de eso se encierran. Tienen todos los síntomas de estrés postraumático y no saben cómo sobrellevarlo, entonces se aíslan y sobre todo los hombres son los que menos comunican los abusos sexuales por pena, por situaciones sociales y entonces ellos lo llevan solos y lo que hacen es depresión, lo que se ve es la depresión, pero pues obviamente a lo mejor como no se sabe, pues todo fue un síntoma del estrés postraumático. Bien, ¿qué pasaría si no se atiende a un EPT? Mi esposo dice que solo estoy inventando. ¿Qué pasa? Que al final se hace una distorsión de nuestra vida y constantemente vivimos en esa ansiedad. Ahí ya se vuelve situaciones patológicas donde se convierten en trastornos, donde la psique ya no puede tolerar porque hay una parte donde no soporta, pero hay una parte que se rompe. Entonces ahí ya vienen a generar otro tipo de trastornos. A veces se genera, por ejemplo, esta parte disociativa o esta parte donde ya no lleva la parte de realidad y entonces empiezan a tener otros trastornos. Por eso, cuando hay una situación muy fuerte, lo que nosotros como especialistas siempre sugerimos es el apoyo del trabajo de psiquiatra y psicólogo, porque el psiquiatra pues ayuda en la parte de medicamentos o situaciones que se necesitan y estamos nosotros para brindar las estrategias. Desde que falleció mi papá, me ha costado mucho socializar con las personas. Me cuesta mucho trabajo salir de casa. Claro.
Ahí viene otro tipo de trastorno y esto es precisamente por un duelo que a lo mejor vino o llevó de la mano con otras situaciones que se presentaron al mismo tiempo de la pérdida del padre. Y entonces aquí ya viene una atención como más terapéutica y tanatológica a poder ayudar en el trastorno, en la parte tanatológica. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve. Continuamos hablando de estrés postraumático aquí en Salud para Todos. Volvemos. La exposición a eventos violentos varía según el género. Por ejemplo, la violación, el acoso y el abuso sexual son más frecuentes en mujeres, mientras que los accidentes y robos son más comunes en hombres. El TEPT es más atendido en el grupo de 30 a 49 años con una mayor prevalencia en mujeres del 32% en comparación con hombres del 24.1%. Estamos en la recta final del programa hablando de estrés postraumático con la doctora Magdalena Espinosa Torres. Doctora, ¿el insomnio o las pesadillas recurrentes son señales de alerta? Sí. Estas situaciones vienen a expresar que hay algo que estoy viviendo constantemente si no tuve una situación que realmente lo detonó. Generalmente las partes de ansiedad que nosotros tenemos no siempre se lleva con esta parte de físico, ¿no? De estarnos moviendo o demás, sino se lleva con situaciones, con pensamientos, con esta parte de no poder dormir, pararte por alguna situación donde estás soñando pesadillas, y si hubo una situación que realmente lo detonó, como ya platicamos de las situaciones que generan el estrés postraumático, pues obviamente como fue de alto impacto para nuestro cerebro, obviamente esto va a generar que continuamente no puedas dormir soñando o recordando la situación vivida. Bien, ahora, ¿qué le pasa a nuestra memoria? ¿Puede llegar a tener alguna afectación o también la capacidad de concentración, la capacidad de relacionarme con los demás? Sí, donde ponemos nuestra atención crece. Entonces, cuando pasamos una situación así, lo que hace nuestra mente es protegernos. Y lo que hace es, mira amiga, para que puedas seguir adelante, o mira amigo, para que puedas seguir adelante, pues vamos a tratar de olvidar esto para que ya no duela. Es lo que generalmente creemos que pasa. Y ya, conforme pasa el tiempo, creemos que ya lo superamos. Pero la realidad es que no, porque aquí vienen los flashbacks, aquí vienen todas las situaciones que vivimos, que nos recuerdan ese momento a pesar de, es que ya tiene 10 años que lo viví y apenas me estoy acordando y vino algo que lo detonó, y ese algo que lo detonó te está diciendo que así como guardamos las cosas en el closet cuando se acaba Navidad y que no lo recuerdas hasta el otro año que lo vuelves a abrir, pues obviamente pasa lo mismo con el cerebro y con las partes emocionales. Cuando nosotros no trabajamos en ello, lo cargamos durante todo el tiempo y lo que hace nuestra atención es que precisamente no puede estar atento a lo que estamos haciendo porque hay algo que no estamos trabajando y que no nos da una seguridad o una estabilidad. Al final de cuentas, como seres humanos, siempre buscamos tener esta estabilidad y esta seguridad. Algo que no nos los permite, pues obviamente detona constantemente esta inseguridad, esta ansiedad y obviamente conlleva todo lo que acabamos de decir. Doctora, ¿hay alguien que no padezca estrés postraumático después de algún evento y que sea alguna situación normal o forzosamente todo? No, sí hay quienes lo presentan y hay una estadística donde dice que el 50% de las personas que lo lleguen a presentar, pues obviamente se va a volver estrés postraumático y de eso solamente el 3% va a presentar toda la sintomatología del estrés postraumático. Pero esto depende de las estrategias que se tengan y esto va a depender del trabajo que tenga propio. Bien, doctora, preguntas del público, es que estaba leyendo esto, a ver. Doctora, estoy viviendo un problema familiar un poco complicado. ¿Me podría ayudar, por favor? Tengo 2 hijos, a ellos nunca les ha faltado nada.
yo me desvivo porque tengan todo. El mayor ya terminó su carrera, pero no trabaja. El menor ya no quiere estudiar solo porque hago esto y ya no me deja vivir en paz. Ok. Hay que ver situaciones que vienen con la parte psicológica y no son tanto de estrés postraumático. Esto tiene que ver más con una situación personal y se le llama sangrar en el otro, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo tuve carencias y entonces ahora mis hijos no los van a tener, por lo cual nunca les enseñé, y estos son situaciones adaptativas y de enseñanza donde no les enseñé a valorar las cosas, donde no los hice partícipes de que su esfuerzo hacía o obtenía alguna satisfacción, y entonces cuando ya son adultos, pues obviamente no tienen estas habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que al final yo no les brindé esas herramientas porque al creer que dándoles todo y evitándoles que ellos padecieran esas situaciones, pues obviamente ellos no tuvieron esa adquisición de aprendizaje y cuando tienen que enfrentar la vida solo, les cortaron las alas. Ahora no saben cómo y causa más miedo eso porque obviamente no tengo las herramientas para poder enfrentarme a la vida yo solo sin que esté mi mamá o, bueno, en este caso, o mis papás, ¿no? Que a veces se da en ambos casos, y entonces ahí vienen los problemas donde el adulto no dimensiona las situaciones de peligro, donde el adulto no dimensiona qué está bien y qué está mal, a pesar de ya estar grande, y tampoco tiene este análisis o reflexión de decir, yo estoy mal, y esto pasa mucho en los ciclos de violencia que atendemos, donde llega la pareja, la mujer le dice, es que me lastima cómo me tratas y qué es lo que haces, y el hombre dice, pues tú eres la que está mal, tú ve a terapia, yo estoy bien, yo no necesito terapia. Entonces, desde este punto, todos los que somos observadores decimos, claro que no, ¿verdad? Pero pues si tú lo crees, es una realidad para ti. ¿Y dónde estuvo la falla? En la crianza. ¿Qué áreas del cerebro se ven más afectadas en un EPT? Las áreas que se ven más afectadas, pues obviamente llega a ser la memoria, la atención y a veces en la parte de socialización, la forma en que me vuelvo a relacionar con el mundo ya no vuelve a ser la misma, ya pongo ciertas estructuras donde yo delimito cómo voy a interactuar, porque si antes yo era muy sociable y muy compartida, ahora voy a evitar compartirme con todo el mundo y voy a ser mucho más cuidadoso o cuidadosa al poder relacionarme, o todo lo contrario. Me meto en mi mundo, me protejo a mí y ya no comparto nada de lo que soy. Doctora, ¿este trastorno puede dejar secuelas neurológicas permanentes si es que no se trata? Sí. Se puede ver a la distancia con situaciones en donde la pérdida de memoria va incrementando, ya no nada más es en situaciones traumáticas, ya viene con que, ¿a qué venía la cocina? Algo se me olvida y no me acuerdo hasta que pasa mucho tiempo. Conforme va pasando el tiempo, pues obviamente esto se vuelve mucho más profundo y se vuelve que ya no empiezas a recordar muchas cosas que vives de manera continua. ¿Me dijiste esto ayer? Ah, sí, no me acuerdo. ¿Yo lo dije? ¿O tú me lo dijiste? Y entonces se empiezan a dudar ya de la realidad porque entonces ya no están dimensionando qué es lo que está pasando. Doctora, ¿qué tipo de terapia pueden ser más efectivas para tratar este trastorno? Nos mencionaba la conductual. Hay 3 tipos que pues obviamente tienen sus pros y sus contras y muchas son situaciones que a lo mejor pueden causar ciertos conflictos o ciertas situaciones de pues decir que a lo mejor están bien o están mal. Aquí la realidad es que han funcionado para ciertas personas y se ha demostrado que muchas de ellas son efectivas, por eso las promueven, y la primera es esta parte de exposición a la situación. Si pasó un choque o pasó un accidente de coche, pues regresas al lugar, entiendes que no siempre va a pasar y que obviamente se empieza a reestructurar esta parte de tu pensar. La segunda, que es la que más podemos decir o optimizamos para que sea el tratamiento, que es la terapia cognitivo-conductual, que viene a partir de volver a reestructurar tu pensamiento de una manera cognitiva, que es la que es menos invasiva y la que no te expone tanto a situaciones, y hay otra que es estimulación ocular, que precisamente mueven los ojos y que tiene como otra connotación donde ayudan a ver como la situación vivida desde otro punto de vista.
Entonces, la que más se sugiere, pues precisamente es la parte cognitivo-conductual. Doctora, ¿cómo podemos ayudar desde la sociedad a quienes han pasado por traumas severos? ¿Cómo podemos ayudar como sociedad? Creo que es importante la capacitación continua de todo ser humano en cualquier dimensión. Puede hablarse de discapacidades y de cómo relacionarnos. La segunda es hacer conciencia, porque muy pocos generan esta parte de empatía, aunque ya lo escuché, sí, ya sé qué es eso, ¿no? Y ay, que pues pobrecito de ti. Y entonces victimizamos a la situación o victimizamos a la persona y eso no ayuda a hacer sentir mucho mejor a la persona, ¿no? Y la tercera es, desde esta conciencia, ¿cuál va a ser mi punto de cambio? Por ejemplo, cuando te enteras de las cosas que pasan, obviamente tú tienes que ser más precavido. Hay personas, y lo pongo desde los que van manejando, ¿no? Que les vale pasar por encima, van tocando el claxon, y generalmente cuando uno tiene un accidente y a veces no es causado por uno mismo, notas la violencia que hay socialmente hacia la situación, de cómo reaccionan ante esa situación quienes son observadores y quienes están internamente, ¿no? Y todo esto hace que socialmente uno cree un caparazón, y este caparazón lo que me va a ayudar a hacer es poder seguir adelante con la sociedad que a lo mejor se siente violenta. Doctora, de manera muy breve, porque estamos por terminar el programa, ¿qué mensaje le daría a quienes aún no se atreven a pedir ayuda psicológica? Que el acto más amoroso que pueden hacer para sí mismos es pedir ayuda. No siempre podemos hacerlo solos, aunque lo intentemos, y no es por una situación que no podamos, es por una situación en donde nosotros necesitamos de otros para poder salir adelante. Doctora Magdalena Espinosa Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en una futura ocasión. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, doctora, por explicarnos de esta manera tan clara y objetiva. Les recomendamos, como siempre, acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.